Buenas noticias, buenas prácticas. Hemos preparado un episodio para ustedes que hoy en especial, bueno, todos han sido especiales, pero hoy nos sentimos muy honrados precisamente por la invitada que tenemos, que en un momento más la vamos a presentar, pero primero quiero darle la bienvenida a mi querida compañera de conducción, Libertad Padilla. Hola, Liber. Hola Marce, muchísimas gracias. Y bien lo dijiste, hemos tenido muchos programas muy importantes, pero hoy este programa en particular nos viene bien a nosotros y al mundo. Ya les diremos qué tema vamos a estar hablando y sí lo necesitamos más que nunca. Y casi ya llegamos al episodio 100, Liber. Ya prontito, en abril, cumplimos 2 años de estar semana tras semana en contacto con ustedes, platicando, visibilizando y presentando liderazgos que construyen puentes gracias a Marsanto Producciones, lo cual me da muchísimo gusto, amiga, que casi ya llegamos a los 2 años. ¡Qué emoción! Y aparte ha sido una oportunidad para nosotros, que hacemos la conducción de este programa de Buenas Noticias, Buenas Prácticas, pero también es un conducto para todas las personas que nos que conozcan esta de Buenas Noticias, Buenas Prácticas y que tengan la oportunidad de vincularse con estas acciones correctas, con esta manera de hacer las cosas diferentes para cambiar este mundo. Y hoy en particular son grandes herramientas para construir un mundo mejor para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, por favor, contribuyamos a este gran tema. Apasionémonos con este gran tema. Por supuesto, Liber, como siempre estás compartiendo buenas noticias, buenas prácticas. Hoy necesitamos de todo esto de lo que vamos a hablar con nuestra invitada. El tema de hoy se llama Espacio y Territorio de Paz. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, ¿te parece, Liber? Así es, nuestra gran invitada es la doctora Verónica Hurtado. Nuestra gran amiga, la doctora, es una apasionada activista social por la paz. También es profesora de investigadora en la Universidad de Guadalajara, es embajadora de la paz, es promotora del reconocimiento ciudadano de espacios y territorio de paz. Entonces, bienvenida, Vero. Hoy necesitamos la paz en todos nuestros espacios, en nuestra familia, en nuestra escuela, en el mundo, en los países. Bienvenida. Muchas gracias, de verdad, siempre es un placer, una dicha estar con ustedes en cada programa, cada programa un desafío, cada hablar de buenas prácticas, ¿no? Es toda una invitación, ¿no? A medirnos cómo estamos, cómo somos, hacia dónde vamos. Y eso ha resultado algo maravilloso y muy lindo, de verdad. Muchas gracias. De verdad, estamos honrados. También cabe mencionar que Vero es madrina de Marsanto Producciones, precisamente por el reconocimiento que nos otorgaron como un espacio y territorio de paz en el 2021. Es embajadora de paz por la UDG, como bien dices, es una fuerte activista y también artivista en la construcción y en el cultivo de la paz. Y en esto que nos compartiste, que me encantó, esto de andar los caminos de la cultura de paz, a nosotros nos encantaría que nos explicaras a manera de introducción, ¿qué es esto de la cultura de paz? ¿Por qué se gesta? ¿Por qué hay que generar cultura de paz? Muchas gracias por la pregunta tan interesante. Fíjense ustedes que el contexto de la cultura de paz en nuestros países, ya manera de estudiarla, ya manera de comprenderla, de observarla y de andar los caminos de la cultura de paz. Fíjense ustedes que no es algo tan antiguo en la humanidad, no es algo tan antiguo en la humanidad. Es algo realmente muy contemporáneo y es por eso que tal vez a lo mejor no hemos podido andar juntos los caminos todos. Eso es verdad, pero vamos aprendiendo a andarlos y vamos no solamente, como decía Gandhi, ¿verdad? Reconociendo que el camino es la paz, sino aprendiendo que es un camino cierto, pero un camino en construcción permanente. Y eso es maravilloso. La cultura de paz... Fíjense ustedes, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, que es quien de una u otra forma habla de este tema y hace una invitación a las naciones del mundo,
dice que la cultura de paz es un conjunto de prácticas, de acciones que promueven la paz, fortalecen el diálogo en la solución pacífica de conflictos. Siempre nos han dicho eso a partir del año 2000. El año 2000 fue un año importante por muchas razones, pero en el contexto internacional mucho más importante. ¿Por qué? Porque este año especialmente se dedicó a la paz, ¿verdad? Entonces empezamos a escuchar de a poquito en los países la fuerza de la cultura de paz, el significado, la importancia de generar el diálogo para resolver conflictos, para generar armonía. Todo esto, ¿verdad? Fue realizado a partir de ese año. Entonces, si contamos bien, hoy en el año 2022, pues realmente llevamos propiamente 22 años de incidir en todo el globo terráqueo de que esa cultura de paz sea posible. Y está en construcción, está en construcción. Entonces, conforme la vamos estudiando más y vamos andando sus caminos, nos vamos dando cuenta que la cultura de paz se desglosa en temas importantes, conceptos importantes. Por ejemplo, el concepto de cultura y nos pone en la reflexión de mirar qué significa la cultura. Después desglosa completamente el concepto de paz y nos coloca en una oportunidad de escuchar tantas cuantas definiciones y puesta en práctica que la paz otorga. Entonces pensamos nosotros, qué importante, ¿no? Hay tantas definiciones de paz como habitantes en el mundo. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo y cada persona tiene una construcción del sentido de lo que significa la paz y la forma de llegar a ella. Entonces, no nos toca juzgar, nos toca aprender y nos toca ir rescatando, ¿no?, lo mejor de cada individuo en el mundo para tejer un bordado interesante de lo que podría ser la paz en su mayoría para todos nosotros. No un bordado que nos identifique, un bordado que nos represente, ¿verdad? Que queramos tenerlo con nosotros. Entonces, al hablar pues de cultura de paz, estamos hablando, fíjense ustedes, del significado de cultura, del significado de paz, pero estamos hablando también de cómo hacerla posible y para ello tenemos una aliada impresionante, que es la educación. Si fortalecemos el tema de educación para la paz, pues vamos agregando a este camino de construcción en la cultura de paz. Tenemos también las pedagogías para la paz. Y de repente empezamos a aprender que a lo largo de todo este andar hay una serie de clasificación de paces que no termina, ¿no? Y ahí vamos aprendiendo. En la medida que el mundo, los ciudadanos del mundo, vamos comprendiendo esto, es en la medida que vamos generando acciones importantísimas para poner a andar la paz. Entonces ahora la cultura de paz se fomenta, la cultura de paz se difunde, la cultura de paz se pone en práctica, pero sobre todo con una aspiración importante, consolidarla en nuestras vidas. Oye, Vero, qué importante, digo, esto que nos compartías y también me hace como pensar en estos tiempos que hay como tanta violencia y tenemos como tantos pretextos para hacer violencia y creo que desde hace mucho, desde nuestros abuelos, desde mi papá en su momento, o sea, tú decías, Gandhi, construyeron mucho sin necesidad de violentar o de agredir al otro. Entonces, creo que la fórmula ya hay muchos líderes que nos han enseñado que ganando se puede ganar más a través del diálogo, a través de estos espacios de paz, que contribuyendo a la violencia que realmente no nos deja nada y realmente salimos mucho más lastimados como sociedad. Sí, fíjate, Libertad, que abonando a lo que decíamos anteriormente y con esto que tú nos comentas, a diferencia de lo que las personas en el común podíamos pensar, adentrarnos a la paz es adentrarnos con fuerza al análisis de la violencia, al estudio de las razones de la violencia, pero sobre todo
a colocarla como una forma de vida nuestra en este mundo contemporáneo. Y también nos coloca en el momento de analizar el conflicto. Entonces, ampliamos, ¿verdad? Estoy en el marco de la cultura de paz, pues fíjense qué interesante. Conozco de realidad, ¿verdad? Individual, mi realidad, y realidad colectiva, la realidad de otros, ¿no? Entonces, cuando yo voy identificando estas realidades, ahí es donde está el constructo, la construcción de la cultura de paz. ¿Por qué? Porque parto de una realidad. Cuando empiezo a profundizar en estos temas, la primera pregunta que yo tendría que hacerme es, ¿y yo, ser humano, estoy en paz? ¿Y cuántas veces nos damos cuenta que hay mucha tristeza a veces dentro de nosotros? ¿O cómo nos damos cuenta que han pasado sucesos que nos generaron mucho enojo? Y todas esas cuestiones de tristeza, enojo, emociones, a lo largo de nuestra vida como seres humanos, nos va marcando. En algunos casos lo dejamos, como diría Denise Dusan, como una memoria encriptada, una memoria que está ahí encriptada y que no nos permite desarrollarnos como seres de paz, ¿verdad? Porque ahí está con sus dolores, con sus vivencias, pero está encriptada. Entonces, como diría también el gran profesor Juan, lo que hace esto es que nos vamos despojando sutilmente, fíjate, de la posibilidad a la vida en paz, porque tenemos todo esto que nos duele. Entonces, de repente llega el momento en que hay espacios, si se han fijado ustedes y el público que nos escucha, que de repente nos pasan cosas que nos hacen estar muy felices. Pero luego, inmediatamente, bloqueamos eso porque luego no nos sentimos merecedores de la felicidad o de los momentos felices que nos tocan. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una dignidad vulnerada por tantas cosas que nos acontecen. Y la cultura de paz nos coloca en la posibilidad de hacer estos análisis. Ahora, si esto pasa con nosotros, imaginemos ahora qué pasa en la sociedad, en los colectivos sociales. Y ahí vamos viendo, ay, jole, o sea, para hablar de cultura de paz y construirla, hay que hacernos aliada de la educación emocional para conocer nuestras emociones. Hay que hacernos aliados de la educación para una salud mental, porque hay que saber todo eso que nos pasa. Conforme vamos aprendiendo, vamos superando muchas situaciones que entonces nos hacen comprender, ah, sí, claro, o sea, hay violencia en este momento, en esta ruta o con estos actores sociales o en esta parte del mundo, en esta parte del país, en esta parte del estado, de nuestra ciudad o de nuestras familias o de nuestras vidas muy cercanas por esta razón. El estudio de la cultura de paz y su comprensión no implica que vamos a adentrarnos a un mundo de felicidad plena. Vamos a penetrar en un mundo de construcción posible a partir de la identificación de todo esto que acabamos de mencionar. Así es que mucho el reto, Libertad. Sí, fíjate que me encanta que nos estás compartiendo buenas noticias, buenas prácticas. La importancia primero de empezar con nuestra persona, a conocernos, para luego reconocernos y de esta realidad individual que luego la debemos de tornar en una realidad colectiva, pero además qué importante es consolidar en nuestras vidas a través del fomento, de la difusión, de la práctica, de la accionar la paz y hacerla que nazca en todo momento y empezando desde lo pequeñito, ¿no? Desde tu vida diaria. Pero me encanta también que compartes que a través de la educación y de las pedagogías es como nosotros podemos filtrar todo esto de cultivar la paz de alguna manera, por decirlo, ¿no? Nosotros hemos observado que en todos estos eventos donde se está gestando la paz, hay algunos símbolos importantes que me parecen maravillosos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paloma de paz, el tema de a lo mejor vestirnos de blanco en alguna celebración, el tema de la bandera, todo esto tiene un sentido, todo esto es parte de este diálogo y de esto que se quiere comunicar. Venos explicando qué significa cada uno de estos símbolos, Vero.
Claro que sí. La cultura de paz representa entonces una acción permanente, individual y colectiva. Es una forma de ser, es una forma de pensar, es una forma de decir. Muchos, muchas personas, por desconocimiento del tema, pueden pensar que las personas que estudiamos la cultura de paz o que la ponemos en práctica, somos personas todo el tiempo sumamente armónicas, sumamente pacíficas, sumamente relajadas. Pero también es que no debemos olvidar que somos seres humanos. Y al ser seres, ¿verdad? Seres de carne y hueso, vivimos procesos también de enojo, vivimos procesos de coraje, pasamos por todos los sentimientos que los seres humanos tenemos como personas. La clave no es no pasar por ellos, la clave es pasando por ellos cómo voy tratando de identificar qué es lo que ocasiona el desarrollo de estos sentimientos. Entonces, los símbolos son muy importantes en todo este proceso. Los símbolos son importantes. ¿Por qué? Porque son símbolos que no desde el año 2000, sino desde muchos años atrás han estado presentes para generar, fíjate, fíjense ustedes, verdad, esperanza, posibilidad y transformación. Entonces, no hay corazón más tranquilo que un corazón que conoce de verdad. Porque entonces no hay una posibilidad a la penetración de mentiras para entonces fingir que estamos en armonía, que estamos felices. No, hay una situación de realidad. El día, en días pasados, platicando este tema y aunado a la pregunta que genera Marce, decía alguien, ¿cómo puede ponerse en práctica la cultura de paz si hay hambre? ¿No? O sea, ¿cómo en espacios colectivos donde el hambre es lo que aflora, cómo entonces puede haber paz? ¿No? Y entonces la pregunta era, ¿cómo? Por favor, responda alguien a eso, ¿no? Y nos preguntaba algunos estudiosos de la paz, y la respuesta no está en decir, no, mira, vas a tener que comer a las comunidades donde sufren este problema. No, la clave es decir, sí, hay hambre, existen enormes cantidades de personas en el mundo que sufren de hambre, pero vamos a ubicarnos en nuestro espacio, en nuestro colectivo con el que estamos, pero también hay posibilidad de no tenerlo. Entonces empezamos, ¿no? Como ese trabajo con las personas para que aprendan cómo poder generar la posibilidad de la comida en espacios donde hay hambre. Entonces, por eso la cultura de paz genera esa posibilidad. Y a partir de estos temas como verdad, memoria, historia, posibilidad, transformación, es que los símbolos se hacen presentes para generar la presencia de la esperanza, la presencia de la esperanza. Entonces, tenemos, por ejemplo, la paloma de paz, ¿verdad? La paloma de paz, que veo que aquí Marce, ¿no? Tiene esta imagen tan linda. Y aprovecho, ¿no? Que está ahí. Fíjense, la paloma de paz para el gremio eh, que vive el credo católico, significa, fíjate, hace muchos años, pero muchos años, pero muchos años, se dice y se cuenta y nos cuentan, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, que Dios, ¿verdad? Observando el mundo, vio que había tanta mentira, tanto mal comportamiento, tanta discordia, tanta discusión, tanto pleito, que pensó en hacer, ¿verdad? Un nuevo mundo, no un nuevo mundo. Y entonces invitó, ¿verdad?, a Noé, eh, un personaje muy importante para los católicos, a crear y a construir una enorme, enorme barcaza, ¿verdad? Un enorme, pues, barco, podríamos decir ahora nosotros, ¿verdad? Y en esa importante barcaza le dijo que iba a subir toda la familia de Noé y que iba a subir una pareja de cada ser vivo en la tierra. Entonces,
que empezara él a invitar, ¿verdad? Y entonces Noé empezó a comentar y la gente pues lo juzgaba de loco, ¿verdad? O sea, primero, ay, ¿cómo? Dios le dijo eso y ¿por qué a mí no me lo dijo, verdad? Alguien podría decir. Me imagino yo, ¿no? Y él pues al final se quedó solo con su familia y una pareja de seres vivos de cada especie. Una pareja de elefantes, una pareja de leones, ¿verdad? O sea, de toda esa especie de animales, ¿no? Para que luego pudieran reproducir ese nuevo mundo al que se pretendía pues llegar, ¿no? Y entonces subieron, ¿verdad? Dios le dio el aviso y le dijo que iba a haber, que él se metiera a su barcaza, estuviera ahí, un arca, ¿verdad? Un arca, el arca de Noé, y que se metiera ahí, se colocara, y que él le iba a mandar una señal cuando todo esto haya pasado. Entonces empezó a caer unas chispitas, luego una lluviecilla, se hizo una tormenta tremenda, y fueron días de tormenta, un gran diluvio. Y la barcaza, ¿no? Imagínate, el arca ya se movía, casi se volteaba, los animales adentro, la familia de Noé, ¿no? Y ya pasaron muchos días. Y un día, cuando ya la desesperanza había estado presente en la propia familia de Noé, un día, pues Noé pensando, ¿verdad? No, si Dios me dijo, Dios cumplirá esto. Y entonces de repente, mandaron una paloma, ¿verdad? Ahí está la figura de la paloma. Y esa paloma vuela y vuelve con un olivo verde, ¿no? Y entonces voltean hacia donde había volado esa paloma y estaba la tierra, ¿no? La nueva tierra para él. Entonces, el significado de esta paloma en estos procesos, pues se retoma de ese credo, ¿verdad? Y entonces la paloma no es que signifique, la paloma, ¿verdad? Con su olivo verde, no es que signifique otra cosa que la esperanza de la realidad posible frente de nosotros. Entonces, cuando solté, y ya luego tuvo otros significados la paloma, se ha retomado desde otras áreas, y luego ya en la vida terrenal, ¿verdad? Por ahí, si no me equivoco, Marce, Picasso fue que no me quiero equivocar de artista, del nombre del artista, que seguro era un activista social, ¿no? De aquel entonces, ya nos platicarán. Si no me confundo por ahí, él, un día hubo un evento, ¿no? Que iba a hablar algún tema de la paz en el mundo y él había dibujado una paloma. Entonces su paloma fue retomada para participar en ese evento y luego después hay una ampliación de esa historia. Creo por ahí que tuvo una hija, creo que por ahí él había identificado pues con el nombre de paloma por todo lo que representaba. Y de ahí se vino, ¿no? Ya la presencia de la paloma en los eventos de paz. Pero también todos los artistas, los pintores, como especialistas de poner un activismo desde este arte, ¿verdad? Generaron pues esta presencia de movimiento, de esperanza, de posibilidad, de transformación. Entonces hoy tener una paloma en un evento donde se está hablando, se hace la presunción de que existe la paz, pues estamos diciendo muchas cosas. Mire el aleteo de la paloma, ¿no? Estamos poniendo movimiento, ¿no? Cuando sueltan la paloma, ese movimiento tan hermoso, ¿no? Y luego tenemos también el color blanco de la misma, su presencia. Y si tú te fijas, muchas de las palomas que se sueltan en los eventos, que si son vivas, ¿no? Y se sueltan en los eventos, la paloma luego vuelve, ¿no? Entonces es como esa parte de decir, suelto, ¿no? Y tengo una devolución, tengo una devolución. Si es la paloma viva, si es la paloma que tenemos como la que tiene aquí Marce, pues se ha convertido en un ícono de muchísimos artistas, desde la pintura, desde la escultura, ¿no? Que están ahí, desde las artes plásticas, que están ahí presentes porque simulan esa posibilidad. Entonces, la paloma es movimiento, posibilidad, transformación y ese regreso, ¿no? De la esperanza en el movimiento permanente. También tenemos, por ejemplo, la bandera de paz, ¿no? Que ahora sabemos que al paso del tiempo, esta bandera blanca que se ondeaba o ha tenido ahora un incremento de 3 círculos magenta, ¿verdad? Y estos círculos lo que significan es el pensar, el decir y el hacer, ¿no? Los 3 símbolos de la paz. Entonces, a lo mejor ahora en vez de
generar este, ¿verdad? Símbolo. Hoy podemos generar este, porque es un pensar, decir, hacer. Entonces, cada vez que ustedes, público que nos escucha, Libertad, Marce, se encuentren con esta bandera que ahora ha tenido, de hace tiempo ha tenido el agregado y que podríamos dedicar un programa especial al estudio de la bandera de paz posteriormente, porque tiene toda una historia. Y usted vea esto, es porque usted está diciendo que todos los que están ahí presentes van a pensar, van a decir y van a hacer. Hoy yo le podría agregar prácticas por la paz, buenas prácticas por la paz. Y por ahí también tenemos algunos cánticos que se han convertido en patrimonio de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, la canción de Noche de Paz, ¿no? Que ¿quién podría no saberla? Recordemos, Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor. Este cántico que se coloca a veces en muchos eventos de cultura de paz, nos remonta a recordar situaciones de guerra en donde una noche completa, previo a la Navidad, se empezó a escuchar esta canción, ¿verdad? Y se paró, fíjate, se paró la guerra, ¿verdad? Por el deseo de todos. Entonces, cuando recordamos esta canción, nos remonta otra vez más a que la paz es posible. Y si usted se fija, la bandera, los himnos, los cánticos, a veces hemos hecho himnos de paz, algunas canciones, nos remontan a esa posibilidad, no lo olvides, de no olvidar la verdad que nos sucede, pero de generar la esperanza para la transformación de una sociedad mejor. No olvidar eso. Oye, Vero, ¿qué Perdón. digo? Sí, No, Marce. adelante, Liber, adelante. Tú primero y luego yo después, porque tenemos mucho que decirle. Digo, me encanta esto y también me lleva esta reflexión lo que decías de pensar, decir y hacer. Y un poquito también lo que nos compartías de somos seres humanos y es importante tener todos los sentimientos porque sería una mentira, ¿no? Decir no hay enojo, no hay tristeza. Claro que puedes tener todos estos sentimientos, o sea, el pensar, el sentirlos, pero es cómo los dices y cómo los expresas o los haces. Entonces, eso es lo que o sea, con esta cultura de paz es como enseñarnos a esta palabra de regular tus emociones para no generar como más violencia y no nada más violencia que le das al externo, ¿no? Es violencia que te generas tú al no regular estos sentimientos, ¿no? Entonces, el poder vibrar siempre o tratar de vibrar en esta cultura del paz, eso no significa que no va a haber estos sentimientos, pero los puedes regular y tener un equilibrio para que tu vida sea mejor, ¿no? Claro. Además, perdón, Berito, es que también yo quiero decir algo, es que también coincido muchísimo con Libertad. Esto que tú nos compartes como buenas noticias, buenas prácticas, esto de los 3 círculos de pensar, decir, hacer, tú has agregado uno más que es accionar, yo agregaría 2 más que es cultivar en el día a día la paz, pero además a través de la congruencia, para juntos, con todas estas acciones, todos estos movimientos, generemos esperanza, que a final de cuentas es lo que nos estás compartiendo, que es buscar el vivir y el equilibrio, como bien dice Libertad, de tener una vida mejor desde nuestra persona y a nuestro alrededor. Qué lindo y me parece apasionante todo esto que nos estás compartiendo. Sí, y también como sociedad y nosotros mismos, o sea, no es un pensamiento maravilloso que es lo que queremos compartirle a todas las personas, o sea, claro que hay mal día, o claro que no te salió, o que tu jefe, o que hay como les digo a mis hijos, siempre va a haber pretextos porque la vida es imperfecta. Tú decides si quieres estar en esta cultura de paz y hacer tu vida con más armonía, o en esta violentación hacia tu persona de, es que sí, y mi jefe, y es que sí, el mundo, y es que sí, pues sí, es que sí pasan muchas cosas todos los días, o sea, a cada minuto, pero si tú estás en esta cultura de paz, puedes vibrar y solucionarlo de manera, como tú decías, Marce, accionar de manera positiva y de paz o agresiva, ¿no? Sí, porque miren, la cultura de paz es tan apasionante, andar los caminos, me encanta andar los caminos de la cultura de paz.
Es tan apasionante porque lo que hace es que nos genera conciencia, nos genera conciencia. Y entonces cuando genera conciencia es apasionante porque nos hace ser conscientes, ¿verdad? No es lo mismo ser consciente cuando tú te enojas, te has enojado, ¿no? Y tú eres consciente de que te enojaste, a enojarte y seguir enojado y no generar la conciencia de que te has enojado. En cambio, cuando eres consciente de un enojo, lo analizas, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué me enojé? Y luego ya, no, por esto, por esto, por esto. A ver, ¿y cómo reaccioné? Esto y esto. Ay, jole, creo que aquí deberé pedir una disculpa. Creo que aquí, bueno, aquí tuve razón porque esto lo voy a explicar a la otra persona. Pero, o sea, vas siendo consciente. Entonces, la cultura de paz es tan potente cuando está ya en ti que genera esta conciencia y luego genera esa acción, ¿verdad? Para volver a recuperar tu paz. Entonces, no se piense que estar y hablar de la cultura de paz es el otro día oí un comentario tan desafortunado, ¿no? Que decía alguien de que no se vaya a reír a alguien si aquí se ondean banderas de paz o se lanzan palomas al vuelo, ¿verdad? No, pues no, es que nadie tendría que reírse de eso. ¿Por qué nadie tendría que reírse? Porque estás generando una conciencia decidida en la acción y el mensaje que tú estás mandando. Tú no podrías mandar un mensaje de ti mismo. Yo soy una persona que anda los caminos de cultura de paz y soy perfecta. O sea, yo no me enojo, yo no lloro, en mi casa todo es una armonía, porque incluso la paz, en las clasificaciones que dice, es imperfecta. O sea, puedes tener hoy un momento de paz y en el siguiente momento pasó algo. Lo observamos ahora, por ejemplo, con este tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Que todos hablamos todos, ¿no? Decimos, todos pensemos en la paz, alguien diría, mandemos energías para la paz, alguien diría, hagamos oraciones por la paz. Pero a ver, en conciencia, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Y a lo mejor existen razones que solo Rusia tal vez y Ucrania comprendan y siempre habrá, ¿no? Como esas dos visiones, dos versiones de los hechos que a lo mejor el resto del mundo o no sabemos escuchar o los organismos encargados de ciertas acciones en beneficio de los países pueden no estar escuchando. Entonces, la cultura de paz nos genera conciencia. Es que eso me encanta que es darte cuenta, darnos cuenta de que existe una realidad posible en la cual cada uno de nosotros debemos accionarla en la vida diaria y me encanta que la paz también es imperfecta. Ahora bien, tú eres presidenta internacional de Espacio y Territorio de Paz y me encantaría que nos expliques qué es esto, qué es un espacio y territorio de paz, cómo puedes aspirar a quién puede ser espacio y territorio de paz, por qué surge, que nos empapes ahora sí de todo este tema. Adelante, Vero. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias, Libertad. Bueno, pues cuando andamos los caminos de la cultura de paz, nos vamos dando cuenta de muchas cosas como estas que hemos mencionado hasta este momento. Pero todo el tiempo estamos hablando de accionar, de activarnos por la paz, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo. Nadie podría pensar que tú te sientas en un espacio muy agradable, que más te guste y que la paz llegará a ti automáticamente y resolverá todos tus problemas. Eso no es así. Entonces, andar los caminos de la cultura de paz, como les decía, nos lleva a reconocer eh, temas de verdad, ¿verdad? De verdad, no de que sean mentirosos, sino dar cuenta de la verdad, de la realidad que vivimos individual o colectiva. Y eso nos hace también hacer un alto en el camino y empezar a reconocer, a ver, qué se activa por la paz, ¿verdad? Cómo se pone en movimiento la posibilidad de la paz, cómo se acciona. Y casualmente empieza un proceso de reconocimiento por los individuos que pueden ser ciudadanos comunes y corrientes, pueden ser ciudadanos que trabajan en el gobierno, pueden ser ciudadanos incluso de las fuerzas de seguridad correspondientes, para darnos cuenta que la paz se acciona, o sea, hay que movernos para ello. Y casualmente, esta cultura de paz nos coloca en esa búsqueda de empezar a identificar o identificarnos quién hace acciones por la paz,
para sumarme, para proponer, para potenciar esas acciones por la paz. Y entonces surge en ese marco de reconocimiento y en ese marco de posibilidad de identidad identitaria, ¿no? Encontrar, ¿no? Esos espacios. Y entonces empiezas a asomarte y dices, ay, qué hermoso, ¿no? Se están desarrollando espacios, o sea, marcados geográficamente, ¿no? En el mundo, en donde empiezan a surgir actividades por la paz. Por ejemplo, Mar Santo Producciones se ha consolidado como un espacio y territorio de paz porque Mar Santo, ¿verdad? Promueve infinidad de acciones desde el activismo, desde el concepto de educomunicarte, ¿no? Acciones muy importantes para que la posible sumando la actividad de muchas personas y entonces ahora las personas ven Mar Santo, ¿no? Mar Santo Producciones, activismo by Mar Santo, ¿no? Proyectos con causa. Y entonces dice, ay, no, yo quiero ser Mar Santo, ¿no? Yo quiero ir a Mar Santo. Y no es que Mar Santo, claro que tiene su espacio físico de sede, ¿no? Pero ahora Mar Santo ya es un espacio en movimiento, ¿no? Entonces, esa geografía delimitada que tiene se empieza a mover y la gente empieza a identificar con identidad ay, no, es que en Mar Santo va a haber una presentación de obras de arte con causa para poder generar la paz en tal comunidad, en tal situación que se vive, o para ayudar a una buena causa, y la gente va generando identidad. Entonces, los espacios y territorios de paz, y surgen así, pegaditos, es decir, que la cultura de paz va descubriendo, ¿verdad? Límites geográficos en donde se pone en acción en esos límites identitarios, ¿verdad? La posibilidad a la paz. Entonces, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de las naciones en el mundo, siempre encontramos que una nación, ¿verdad? Para que sea tal, debe tener tres características a grandes rasgos, ¿verdad? Una población, un territorio y un gobierno. Entonces, los espacios y territorios de paz generan ese espacio delimitado geográficamente que hoy puede ser itinerante porque se convierte en un territorio. Es decir, un espacio ya no solo geográfico, sino un pedacito de tierra, ¿no? Que además de tener su delimitación geográfica, puede ser itinerante y va generando un sentido, por ejemplo, señalaba yo acá y encontraba, de ser localizado, ¿no? Por ejemplo, Mar Santo, voy a poner el caso de Mar Santo y pondré el de Sonidos por la Paz o otros ejemplos que tenemos de espacios y territorios. Por ejemplo, Mar Santo. Mar Santo se ha sido designado como un espacio y territorio de paz. ¿Por qué? Porque tiene localizado un espacio geográfico en donde está su sede principal y desde ahí se construye, se genera, se planea estratégicamente acciones que promueven la paz. Pero Mar Santo no solamente es ese espacio localizado, que significa el espacio, geográficamente aquí estoy, existo, estos son mis límites. No, pasa a ser un territorio porque además de ser localizado, empieza a relacionarse con un grupo de personas que lo habitan permanente o esporádicamente. Entonces, por ejemplo, Mar Santo tiene su placa, ¿verdad? De reconocido espacio y territorio de paz. Se traslada de ese lugar geográfico delimitado y entonces va generando, ¿no? Este territorio, ¿verdad? En donde la gente sabe que está esa placa de Mar Santo o tiene la bandera de paz o tiene tiene la paloma de paz. Ahí va a suceder algo que va a promover la paz. Entonces la gente va como identificando, ¿no? Todo esto. Así es que recordemos que el espacio es ese límite geográfico que existe. No podemos estar donde no existimos, ¿verdad? Hay un espacio geográfico de existencia, pero se va convirtiendo en territorio porque no solo es el espacio geográfico, que puede ser itinerante porque tiene un símbolo que a donde se mueve lo representa. Entonces empieza a tener, ¿verdad? Grupos que participan ahí o que están ahí presentes, ¿verdad? En donde se encuentra presente Mar Santo, fíjate, ya no solo en un espacio geográfico delimitado, sino en acción, en actividad. Después
hay un proceso de apropiación. O sea, esto es Mar Santo. Mar Santo tiene una misión, Mar Santo tiene una visión, Mar Santo tiene un objetivo, y así cada espacio y territorio de paz que se va declarando. Y entonces, cuando ya nos apropiamos de eso, pues estamos moviendo inmediatamente territorio. Porque entonces, en ese territorio que nos hemos apropiado, ¿verdad? Nosotros generamos permanentemente a través del dinamismo acciones constantes, continuas, permanentes que promueven la paz. Y finalmente, ¿verdad? Es un escenario que ahí está, ¿verdad? Presente y que se convierte en una plataforma para generar paz. Entonces es apasionante porque tú puedes pensar, ¿verdad? Bueno, Verónica Hurtado o Libertad, soy un espacio y territorio de paz. Espacio porque ocupo un lugar geográfico, ¿verdad? Estoy parado aquí y donde yo estoy parada, sentada, no hay nadie, ¿verdad? Puede estar arriba de mí, en mis hombros, al lado, lo puedo cargar, pero no hay nadie, o sea, ese espacio geográficamente solo lo tengo ubicado yo, ¿no? Hay un espacio que pero luego soy un territorio de paz porque tengo una identidad, tengo una apropiación, genero actividades, las personas confluyen conmigo para generarlas, si somos de forma personal. Así es que cuando has escuchado la palabra en la cultura de paz, mi cuerpo, mi territorio, ¿no? Mi cuerpo, mi espacio, mi territorio, es que estás hablando de eso, ¿no? Ocupas un lugar en el mundo y desde ahí, ¿verdad? Generas y amplías ese espacio geográfico para generar paz. De igual forma, de manera colectiva. Entonces, no, es muy sencillo no confundir el espacio, ¿verdad? Esa limitación geográfica. Pero construir territorio quiere decir que ese espacio puede llegar a ser itinerante porque lo que nos marca es la identidad. Desarrollamos un sentido de identidad y acción común para generar actividades por la paz. Así es que ahí luego viene otra clasificación importante, ¿no? Que ahora desde el Comité Internacional, los capítulos que se van forjando en el mundo y en este de Jalisco, en el que también en todos, ¿verdad? Está presente Marce y otros grandes activistas por la paz, que diría Marce, bueno, activista, y algún día se hará un programa para hablar sobre ese arte en movimiento por la paz, en el activismo de paz, pues es lo que genera. Entonces, es muy interesante porque nos permite ahora la cultura de paz saber que, primero, es importante reconocernos. Si reconocemos las acciones de violencia o las acciones de conflicto, ¿por qué no reconocer a las personas, a los espacios, a los territorios que generan o donde se generan acciones por la paz? Así es que es maravilloso porque la cultura de paz va ampliando culturas también importantes, por ejemplo, la cultura del reconocimiento. De verdad, y eso habla de qué, de ir evitando pues las envidias, ¿verdad? De ir dejando de largo ese ego que tenemos tanto unos y otros y que en el marco de la cultura de paz es una lucha de todos los días, porque el ego está ahí y en conciencia hay que irlo difuminando, ¿verdad? O irlo comprendiendo en ese proceso. Así es que la cultura de paz genera la cultura del reconocimiento de personas, ¿verdad? De espacios y de territorios donde se generan acciones por la paz. Espacios y territorios y personas que nos identificamos o nos permiten identificarnos para ir haciendo a través de una sinergia la sumatoria de voluntades que de verdad nos lleven a la paz. ¿Qué se hace desde estos espacios y territorios? Pues primero reconocer, ¿no? Reconocer quién lo hace y reconocer que ese quien lo hace o quienes lo hacen tienen una misión, una visión, una razón de ser, ¿verdad? La gente diría, es que la paz no es fácil, la construcción de paz no es fácil, no, pero en estos espacios y territorios, incluyéndonos, se pueden generar acciones que son posibles de dar cuenta de la paz posible.
Me encanta, Berito, todas estas buenas noticias, buenas prácticas que nos compartes. Y yo aquí también quiero aprovechar para mencionar que se están reconociendo ya otros espacios y territorios de paz, como Sonidos por la Paz, el proyecto de Florencia Marón. Recientemente estuvimos en el Unidos por la Paz, en el Parque Metropolitano, donde está esta escultura emblemática. Esta es una réplica, ahí hay una escultura de gran formato que se llama El Ascenso de la Paz, del escultor Adrián Reynoso, y ahí se genera precisamente un movimiento que se llama Unidos por la Paz. También ya dimos el reconocimiento del mural de la hermandad en Tijuana, Baja California, este movimiento creado por Enrique Chu, un activista de Jalisco. Próximamente estaremos haciendo el mural de la hermandad en Egipto, que también va a ser reconocido como un espacio y territorio de paz por el mismo maestro Enrique Chu. Y pues bueno, estamos ahorita sí permeando todo esto para precisamente reconocer iniciativas, colectivos, movimientos, proyectos que desde la ciudadanía surgen en el tema de accionar, de gestar y de cultivar y de promover la paz. Entonces, es bien importante lo que se está realizando a manera anónima en este trabajo de compartencia y de comunalidad por reconocer espacios y territorios de paz. Se nos ha acabado el tiempo, Vero, Liber, ha estado maravilloso el programa, pero es momento ya de despedirnos, de agradecerte, Vero, si nos dices rápidamente tus redes sociales, dónde podemos estar en contacto contigo, si eres tan amable. Sí, claro que sí, claro que sí. Y antes de dar el nombre de las redes, solamente comentar que efectivamente este Comité de Espacios y Territorios de Paz resalta eso, el reconocimiento desde ser ciudadanos, ¿verdad? Para sentirnos identificados en lugares donde hay personas, hay espacios y la paz está siendo posible a través del territorio. Vamos en una conquista de territorio interesante por la paz. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Verónica Hurtado, ahí pueden ustedes encontrarme, y en dos páginas muy importantes. En una página que la pueden encontrar como Doc Vero Hurtado, que tiene que ver con educación paz, ¿no? Cultura de paz, formación continua y permanente, y pueden encontrarse muchos hallazgos de material muy importante, entrevistas, de conversatorios, de paneles, de simposios, si tienen interés en ahondar en ello. Y también tenemos otra página, la del cole, que le decimos el cole por el colectivo, que le encuentran también como Verónica Hurtado, que habla de esto, ¿no? De la democracia, la justicia, la paz, sus horizontes y desafíos. Entonces, pues ahí estamos, Verónica Hurtado, Doc Vero Hurtado, doctora Verónica Hurtado, Educación Paz, Cultura de Paz. Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias, Liber. Gracias por este tiempo y por esta maravillosa charla entre amigas en comunalidad y en compartencia. Gracias, Liber. Hasta luego. Muchas gracias, Vero. Gracias, Liber. Gracias, Marce. Gracias. Síganos en Mar Santo Producciones. Muchas gracias.